Shalom alumnos de Pinceladas de Torah, bienvenidos a una entrega más de la Parashá de la semana. Esta semana, al menos aquí en Israel, hemos estudiado Parashat Naso. La palabra Naso en hebreo significa tomar en cuenta. Esta porción de la Torah se encuentra en el Sefer Bemidbar, o libro de Números, a partir del capítulo 4, verso 21, hasta el capítulo 7, verso 89. Pues bien, uno de los asuntos, de los tantos asuntos que contiene esta parashá esta semana, uno de estos asuntos es el Birkat Kohanim. Que es Birkat Kohanim? La bendición de los sacerdotes, aquellos que son descendientes de Aarón, hermano de Moshe. La Torá, en esta parashá, nos detalla incluso cuál es el texto y cuáles son las palabras específicas que cada uno de ellos, es decir, los Kohanim, podían bendecir a los hijos de Israel. Y de hecho, no era solamente que podían bendecir, sino que esto es una mitzvah positiva, un mandamiento positivo de hacer. Que cuando en la sinagoga, por ejemplo, hasta el día de hoy, hasta hoy en día, se los llama a los Kohanim para bendecir a la gente y que ellos digan específicamente el texto que está en el libro de Bamidbar o Números, el capítulo 6, los versos 24 y 26. No solo ellos, sino también nosotros los padres, eh, cuando es Shabbat, después de hacer Kiddush, la santificación del día, antes de la cena, obviamente, nosotros bendecimos a nuestros hijos y a nuestras hijas usando estas mismas palabras. ¿Cuáles palabras? El texto de la Torah dice, los textos de la Torah dice, Yevaejeja Hashem bishmereja, Yaer Hashem panav eleja vijuneka, Isa Hashem panav eleja viyasen leja shalom. El Eterno te bendecirá y te protegerá. El Eterno hará que su rostro se ilumine hacia ti y te agraciará. El Eterno alzará su rostro hacia ti y establecerá paz para ti. Rápidamente quiero explicar, hay muchas explicaciones de este texto, se puede sacar incluso otro shiur, otra clase, pero más o menos para que podamos entender el valor de la bendición. Cuando la Torá le dice a los Kohanim que digan estas palabras, por ejemplo, que el Eterno te bendecirá y te protegerá. ¿Qué significa te bendecirá? Te bendecirá con todos tus bienes. O sea, que todos tus bienes van a ser bendecidos. Y cuando dice te protegerá de todo aquel que quiera robarte esa bendición. Por ejemplo, bandidos. No solamente que Hashem otorga el regalo de la bendición, sino que él mismo se compromete, por decir así, o él mismo promete que él va a proteger esa bendición. Cuando la Torah dice, Yaer Hashem panabeleja vijuneja, el Eterno hará que su rostro, su semblante, se ilumine hacia ti, significa que Él te va a conceder eh, eh, un semblante, un rostro sonriente, es decir, un rostro radiante, que brilla. Y eso significa que la luz de la presencia divina va a recaer sobre aquella persona. Luego dice la Torah, y te agraciará, ¿no? Juneca, que te va a conceder, obviamente, gracia. ¿Y qué significa conceder gracia? Primero, que Hashem va a conceder todas vuestras peticiones, que vos hagas en la tefilá, en el rezo. Y segundo, que Él va a conceder a vos gracia ante la opinión de los demás seres humanos. Un buen nombre. Luego dice la Torah, Isa Hashem panabeleja veyaseleja shalom. El Eterno alzará su rostro hacia ti, que significa que el Eterno va a subyugar su ira, su enojo. ¿Okay? Y esa es una gran bendición, ¿correcto? Imagínate caer en la ira de Hashem, wow. Hashem Shalom, el Eterno no lo permita. Pero aquí, con esta bendición, estamos aprendiendo que el Eterno va a subyugar su ira, se va a aguantar, como dicen allá en Latinoamérica. Luego dice, establecerá paz para ti. Y es algo que todo ser humano desea, tener paz, ¿correcto? Pues bien, volviendo, es una explicación rápida, es mucho más profunda, obviamente, pero hay algo que queremos ver. En el judaísmo es muy común decir, por ejemplo, bendecime, ¿no? O que una persona bendiga a otra, o por ejemplo, pedir, obtener la bendición de un gran rabino. ¿Qué significa esto? ¿Acaso
Dios, Hashem, no es la fuente de toda bendición? ¿Cómo es que una persona común y corriente puede bendecir a otra? Más aún, en el Talmud hay una historia muy linda. Una historia que habla sobre Rabí Shmuel ben Elisha. Rabí Shmuel ben Elisha, él fue un Kohen Gadol, un sumo sacerdote. Dice el Talmud que una vez, en una ocasión, él entró al lugar más santo del Bet HaMikdash, del Sagrado Templo. Estoy hablando del Kodesh HaKodashim, el Santo Sactorum, el lugar santísimo. ¿Para qué? Para ofrendar en Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación, el día más sagrado o más santo que nosotros tenemos en el año. ¿Qué iba a ofrendar? El Ketoret, el incienso. Y Samuel ben Elisha vio ahí una visión profética donde Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, estaba sentado en su trono y Hashem le habla a Shmuel ben Elisha y le dice lo siguiente: Shmuel, vení, Bargeni. ¿Qué significa Shmuel, vení, Bargeni? Shmuel, mi hijo, bendecime. Shmuel ben Elisha no lo podía creer, ¿no? Wow, el Eterno me está pidiendo que yo, un simple mortal, le bendiga. Entonces lo pensó muy bien y le dijo lo siguiente: que siempre, siempre tu misericordia sea mucho mayor que tu ira. A lo que Hashem mismo respondió: amén. El Talmud extrae de esta historia que inclusive una persona sencilla, una persona muy simple, puede bendecir a cualquier persona, pero tiene que ser muy cuidadoso con las bendiciones, inclusive de una persona sencilla. Si bien Rabí Shmuel ben Elisha Cohen no era una persona sencilla, pero frente a Dios, obviamente, sí lo era. Entonces, ¿qué es una braja? ¿Qué es una bendición? Una braja es la reflexión mental, emocional y verbal que antecede a la relación del hombre con el mundo de la Kedushá, con el mundo de la santidad. La brajá es el discernimiento dentro del ámbito de la Kedushá, de la santidad. Es decir, previo al acto de acercarme a la Kedushá, aquella santidad, aquella energía que estamos preparados para recibir y emplearla positivamente, yo discierno y tomo conciencia del objetivo de mi deseo a través del pensamiento y de la palabra, del modo que éste se expanda, ¿no? Y ese será lo importante, que se expanda, ¿okay?, hacia todos los ámbitos de realidad. La palabra brajá, en realidad la raíz, se dice brejá. ¿Y qué es una brejá? Una brejá es una fuente de agua. Hasta el día de hoy, a las piscinas o a las albercas le decimos brejá, una fuente de agua. Una forma de entender esto es que, con respecto a la brajá, a la bendición, es que en realidad cuando uno bendice a una persona, uno es un canal, a través del cual se cumple una bendición, una brajá que Dios entrega. No es que una persona puede dar algo de sí mismo, ¿no? Dios libre y guarde. Nosotros no tenemos nada que ofrecer, sino que Dios, Hashem, es la fuente de toda bendición. Es quien, en realidad, Él es quien bendice a la persona. Obviamente hay personas más especiales, por ejemplo los Kohanim, como vemos en esta parasha, que surgen espiritualmente sus almas de un nivel de bondad divina y por lo tanto ellos tienen un canal, por así decir, más amplio, más rápido para bendecir a las personas. Para que una brajá se materialice, hablo, por ejemplo, de una verajá de un gran rabino. Mayormente los rabinos insisten que debe haber algo sobre lo cual recaiga la bendición. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? En el verso 27 del capítulo 6 dice: Besamú et shmi el bene Israel bani vergen. Es decir, ellos impondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. ¿Qué es imponer el nombre de Hashem? Es el temor a Dios, el temor y el amor.
el temor al cielo, el amor al cielo, el amor a Dios, que eso se ve reflejado en los cumplimientos de las mitzvot, en los mandamientos de la Torah, cuando uno cumple los mandamientos de la Torah. Es por eso que cuando uno recibe la verajá de un rabino, no es simplemente que el rabino pone sus manos y te dice que Hashem te bendiga, no. Mayormente los rabinos, los grandes rabinos, ellos insisten en que vos tenés que hacer algo, o sea, debe haber algo sobre la cual recaiga la bendición. Es decir, una acción específica que la persona haga para qué, para que esta acción sea, por decir, el detonante o la excusa, por así decir, que permita que Dios bendiga a la persona por aquella acción. Por ejemplo, darse de acá, ponerse el tefilín todos los días, respetar el Shabbat, poner una mezuzá en el hogar, encender las velas de Shabbat, etc. Entonces, lo que la Torah nos quiere enseñar es que nosotros podemos también ser un canal de bendición. Y aquí vamos a hablar un poco de ingeniería. ¿Sí? Vamos a dejar un lado la Torá, ¿no? Por unos momentos, no, no para siempre, Dios libre y guarde, para poder dar este ejemplo. Aquellos que me conocen saben que yo estudié ingeniería agroindustrial. Y uno de los cursos de la ingeniería agroindustrial era con respecto a agronomía. ¿Okay? Llevamos un curso de agronomía, y saben, si no me acuerdo fue en el quinto o sexto ciclo, no recuerdo muy bien, que aunque no eran estos campos, pero teníamos que conocer, porque mayormente el ingeniero agroindustrial es el que ve los productos de la tierra, los productos del campo, que luego son manufacturados en fábricas para que estos lleguen al consumo de las personas. ¿No? Por ejemplo, una caña de azúcar, ¿no? del campo es tratada para luego obtener de allí, qué sé yo, licor como el ron, papel o la azúcar refinada que diariamente nos servimos cuando bebemos algo, ¿correcto? Pero teníamos que conocer el proceso de agronomía y uno de los temas de agronomía justamente era sobre el canal, sobre los canales de irrigación. Tuve la oportunidad de estar en dos países, eh, Chile y Perú, y visitar grandes proyectos de irrigación. Me refiero, bueno, nuestros amigos allá en Chile, un saludo para allá, conocerán los proyectos del río Loa y del río Maule, allá en el norte, ¿no? Eh, cerca a Calama, ¿okay? O río Maule. Y allí, en el norte de Chile, hay grandes proyectos de irrigación. Lo mismo que en Perú, también un saludo para allá, Perú. En el norte de ese país hay varios proyectos, pero yo fui a dos principales. Uno que es Chinecas y el proyecto Xavimochic. Y allí tuve la oportunidad de ver ya los canales de irrigación, algunos ya terminados, otros en plena obra de ejecución y otros en proyecto. Y déjenme decirles que el canal, porque justamente porque les tengo que hablar de esto, ¿no? Porque el tema de hoy es si nosotros somos un canal de bendición. Los canales de regadío es una obra de ingeniería muy importante, muy complicada también. O sea, tiene la función de conducir el agua de la captación, sea de un río o de una laguna, etcétera, para que éste pueda llegar al campo, ¿no? Y a su vez esta agua pueda irrigar o ser aplicado en los cultivos. Estas obras de ingeniería tienen que ser planificadas muy cuidadosamente para, uno, no provocar principalmente daños al medio ambiente, porque podría provocar, por ejemplo, que el río se seque, por así decir, o inundaciones en todo su trayecto, ¿no? Uno pensaría, bueno, al menos yo pensaba antes de llevar este curso, que eran simples canales que uno podía poner en toda la costa, ¿no? En la costa chilena y en la costa peruana. Y se acabó el tema, un río no es así. Uno tiene que hacer el proyecto de impacto ambiental, tiene que conocer las características del terreno, sobre todo las curvas de nivel, que se conoce que son pendientes descendientes, porque hay que subir hasta una pendiente, captar el agua del río en la pendiente, cosa que en forma descendente puede llegar a la costa. Bueno, gracias a Dios, el Eterno ha provisto tanto a Chile como a Perú unos valles que se llaman valles interandinos, o sea, que están entre los Andes y la costa. Y en estos Andes, perdón, valles interandinos están mayormente los principales ríos.
tanto de Perú como de Chile. Entonces se capta en estas alturas, mayormente a 500 o 600 metros sobre el nivel del mar, para que puedan bajar a los 37, 30 o 15 metros sobre el nivel del mar e irrigar toda esa zona. Y estos canales invierten mucho dinero, mucho material. No es una construcción que se hace con ladrillo, no, es hormigón puro, cemento puro, concreto puro, mucho varilla de fierro, cemento, piedra, arena, inmensos que podrían caber tranquilamente allí unos 3 automóviles. Bueno, depende, hay otros canales mucho más pequeños, obviamente. En cada uno de ese trayecto de estos canales hay compuertas. Hay compuertas que se elevan, cosa que el agua que baja de los ríos ingresa al canal. Estos después son como afluentes, se abren las compuertas y llegan a unos canales mucho más pequeños para que puedan irrigar los campos. Aquí quiero llegar con este ejemplo, que para hacer un canal, como lo habíamos visto en la definición de lo que es la barajá, es que justamente uno tiene que llegar al nivel donde está el agua. Y eso se llama Kedushá, la santidad, que está en la Torá. Es decir, para que yo pueda hacer un canal de bendición, yo tengo que estar al nivel de la Kedushá, de la santidad, arriba. Luego, yo, al ser un canal de bendición, esta va a descender hacia un nivel donde están la mayoría de las personas, ¿no? Y yo pueda no bendecir, o sea, no es el canal en sí el que va a irrigar el campo, no, es el agua que está obteniendo. Y eso es verajá. Cuando uno bendice simplemente es un canal, pero hay que invertir mucho en el sentido que hay que prepararse, ¿no? Tuve la oportunidad incluso de ver cuando se inauguró uno de estos proyectos en la región Ancash, de Chinecas. Fue tanta la presión del agua. Yo tengo alumnos aquí de mis áreas de toga que son ingenieros y me van a comprender. La presión del agua era tanta que rompió, ¿no? Rompió el canal en sí mismo, porque no podía soportar, quizás por, qué sé yo, mala ingeniería, no utilizaron los insumos o los materiales correctos de baja calidad, cosa que el agua se desbordaba. Y en lugar de ser bendición, eso inundó varios pueblos, varios caseríos, varios pueblitos en su trayecto. Tuvieron que cerrar las compuertas rápidamente, pero aún así hizo daño. O sea, hay que volver a hacer. O sea, para hacer un canal de bendición, uno tiene que trabajar. Mientras uno más grande sea el canal, entra más material. Es más trabajo horas, hombre. Y uno tiene que esforzarse, primeramente, por subir al nivel de la Kedusha, prepararse para que mi espiritualidad tiene que estar llena de los mejores materiales, y ese es el cumplimiento de las Torah, las mismas que a nosotros nos prepara como seres humanos, ¿no? Hay que refinarnos como seres humanos para que nuestras cualidades puedan soportar esa bendición. Y lo importante de ser un canal de bendición no es simplemente recibir el agua, porque eso sería un reservorio o eso sería una represa, ¿no? Hashem quiere que nosotros seamos un canal. La diferencia de la represa es simplemente que almacena agua, bota un poquito y eso genera energía hidráulica o energía eléctrica. Pero el ser un canal con varias portones en todo el recorrido, varias compuertas, es que estas puertas se puedan ir abriendo e irrigando otros mini canales a otras personas. No sé si pueden entenderme la alegoría. O sea, yo tengo que invertir, tengo que subir a la santidad, tengo que ser fuerte con tal de recibir toda esa bendición por parte de Hashem que está en esta parasha, cosa que yo pueda compartir de esa bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces Hashem nos bendice en lo material y en lo espiritual y nos convertimos en un reservorio y solamente almacenamos y almacenamos, y ese no es el sentido. El sentido es poder bendecir a los demás, abrir las compuertas a la bendición, y eso requiere mucha preparación. Un ejemplo muy clásico nos da aquí en Israel nuestra propia geografía, por ejemplo. Ustedes saben que nosotros en Israel tenemos un río principal que es el río Yardén. ¿Okay? Y el río Yardén, o río Jordán, como es conocido en español, forma dos afluentes muy grandes, ¿no? El Kinneret, bueno, el río Yardén nace en remota Golán, que son las alturas del Golán, y llega hasta el desierto de Judea.
Y en ese trayecto forma el mar de Galilea, perdón, el mar de Galilea, no el Kinneret, el mar de Galilea, y forma el Yan Amelach. El Yan Amelach es el mal de la sal, o mejor conocido como el mal salado o el mar muerto. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Si los dos reciben la misma agua. Pero si vos vas, por ejemplo, al mar de Galilea, el mar de Galilea hay vida, hay pesca, ¿no? Es agua dulce. Pero en el mar salado, en el mar muerto, no sucede lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En que en el mar de Galilea recibe las aguas del Jardín y tiene un afluente, o sea, deja salir la bendición. Por eso hay vida. Pero sin embargo, en el Yan Amelach, o en el mar muerto, solamente recibe las aguas del río Jardín y no tiene afluentes. Entonces se amontonan las aguas, se amontonan las sales, y como no hay afluente, no deja fluir más el agua, sino que simplemente es un gran reservorio, no hay vida. O lo hay microscópicamente hablando quizás, ¿no? Pero el asunto es esto, cuando Hashem nos bendice, ¿ok? ¿Cuándo hay vida? ¿Cuándo una persona se mantiene vivo? Cuando recibe la bendición y cuando da la bendición. Es decir, se convierte en un canal. Pero cuando solamente recibimos la bendición y la bendición y la bendición, al final nos morimos, como sucede con el man muerto. Así que yo les invito a que puedan hacer un balance espiritual en sus vidas y preguntarse, ¿vosotros sos un canal de bendición o simplemente sos un reservorio de agua que amontona todo tipo de bendición y pide toda bendición, pero cuando Hashem bendice, no compartimos dicha bendición? Que todos tengan Shabbat Shalom y Hat Shabbat Sameach.